Vamos ahora a hacer el ejercicio 3, ¿eh? De la relación 5, que dice así. Dice, una pequeña esfera de masa igual a 0,5 gramos y de carga Q minúscula colgada de una cuerda, esta figura de aquí, de masa despreciable, está colocada dentro de un campo eléctrico uniforme de 400 newton partido por coulomb. Es decir, que el campo eléctrico viene hacia acá, hacia la derecha, y es uniforme y es de 400 newton partido por coulomb. Apartado A, dice, sabiendo que la posición de equilibrio, el ángulo que forma la cuerda con la vertical es 15 grados, es decir, en esta posición de equilibrio el ángulo es de 15 grados, me piden una serie de cosas. Dice, haya el valor de la carga Q de la esfera, ¿de acuerdo? Y luego una segunda parte B, dice, si duplicásemos el campo eléctrico, calcula el nuevo ángulo. Es decir, si yo el campo eléctrico lo hiciera luego el doble, la pregunta sería, ¿seguiría siendo este el mismo el ángulo? Evidentemente no, pues me piden que calcule el nuevo ángulo. Pero vamos a ir por partes y lo primero que vamos a hacer es calcular el apartado A. Entonces repetimos, una pequeña esfera de masa m igual a 0,5 gramos y carga Q colgada de una cuerda de masa despreciable está colocada dentro de un campo eléctrico uniforme de 400 newton partido por coulomb, ¿vale? Sabiendo que la posición de equilibrio es de 15 grados, este ángulo alfa es de 15 grados, hallar el valor de la carga Q de la esfera. Muy bien. Pues vamos a ir paso por paso. Entonces, como hemos dicho, vamos a explicar el dibujo poco a poco. He dibujado la pared, he dibujado la cuerda de la cual cuelga una masa sobre la que actúa un peso, y aquí hay una fuerza eléctrica. El campo me lo dibuja el sistema, me dibuja el campo hacia la derecha. Luego está claro que aquí están las cargas positivas y estas serían las cargas negativas, porque sabemos que las líneas de campo van de las cargas positivas a las negativas. Dicho de otra manera, esta carga que hemos dibujado aquí, estamos diciendo implícitamente que tiene que ser una carga negativa, puesto que aparece una fuerza de atracción, una fuerza hacia acá. No puede ser esta, la carga, repito, tiene que ser negativa, puesto que si el campo va hacia la derecha, esta carga tiene que ser negativa para que esté siendo atraída o esté moviéndose en la dirección contraria al campo, ¿vale? Ese es el primer esbozo del problema. Apuntamos los datos, ahí. La carga, como hemos dicho, es menor que 0, negativa. La masa es de 0,5 gramos que tendremos que pasar al sistema internacional. Y sobre este cuerpo, ¿qué tendremos que hacer? Pues calcular todas las fuerzas que actúan. La segunda ley de Newton, sumatorio de las fuerzas, va a ser igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que vamos a hacer es que esta tensión, que es la fuerza que está actuando, bueno, todas las fuerzas que actúan van a ser, por una parte, el peso, ¿vale? Por otra parte, la fuerza eléctrica, y por otra parte, la tensión de la cuerda. Y esta tensión de la cuerda yo la voy a descomponer como una T sub X y una ¿quién? Y una T sub Y. Una en el eje de las X y otra en el eje de las Y. La T sub X tendré que sumársela vectorialmente a la F eléctrica y la T sub I con la P. ¿De acuerdo? Entonces descompongo. Entonces la T va a ser igual a T sub X más T sub I. Entonces la sumatoria de las fuerzas es masa por aceleración, como hemos dicho, y podré escribir dos ecuaciones. Una para el eje de las X y otra para el eje de las Y. Entonces vamos a ver. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Y esta segunda ley de Newton la puedo escribir. Una para el eje de las X y otra para el eje de las Y. En el eje de las X, vamos a ver. La T sub X, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha, pues será positiva. Más T sub X, positiva. La fuerza eléctrica, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, pues será negativa. Menos F sub E, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto se puede escribir vectorialmente de la siguiente forma. Fuerza eléctrica con flechita más T sub X es igual a M por A, ¿de acuerdo? Pero esto es vectorialmente. Vectorialmente se suman las fuerzas. Cuando paso de la ecuación vectorial a la escalar, entonces sí tengo que tener en cuenta el signo. La fuerza eléctrica, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, pues tendrá signo negativo. La T sub X, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha, tendrá signo positivo. Y análogamente voy a hacer ¿para quién?
para el peso y para quién, y para la T sub I, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces el peso va a ir hacia abajo, va a ser menos el peso, y la T sub I va a ser positiva, va a ser T sub I, ¿eh? Entonces T sub I positiva, menos el peso igual a 0. Claro, que yo quiero escribir eso vectorialmente, pues si lo quiero escribir vectorialmente tendré que poner que el peso más la T sub I va a ser igual a la masa por la aceleración A sub I. Pero repito, la T sub I hacia dónde va, hacia arriba, positiva. El peso hacia dónde va, hacia abajo, negativo. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación vectorial. Pero ahora mi pregunta es, ¿esto se mueve hacia arriba o hacia abajo? No. Luego no tiene ni A sub X ni A sub Y. Luego esto va a ser igual a 0 y igual a 0. Es decir, que el resultado de escribir la ecuación, la segunda ley de Newton para el eje de las X, escrito ya de forma escalar, me va a quedar esto. Y para el eje de las Y me va a quedar esto. Pues paso la F sub I a un lado y del peso al otro para tenerlo todo de una forma más compacta. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer un poquito de trigonometría, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de trigonometría. Si esta es la tensión, yo aquí tengo un triángulo rectángulo, si esta es la tensión, este es el ángulo alfa, este cateto va a ser ¿quién? La T sub I, y este va a ser ¿quién? La T sub X. Pues está claro que un cateto, que la T sub X va a ser T por ¿quién? Por seno de alfa. Un cateto igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto. ¿Y la T sub I quién va a ser? Pues T por coseno de alfa. Un cateto igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Comprendido? Aquí lo escribimos. T sub X es T seno de alfa y T sub I es T por coseno de alfa. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo, como hemos dicho, esta menos F sub E puede pasar para acá con signo positivo. Me quedaría que F sub E es igual a T sub X. Y menos peso pasa para allá. Me quedaría que P es igual a T sub I. Y ahora lo que voy a hacer es dividir la de arriba entre la de abajo. Voy a ver, entonces me queda que la fuerza eléctrica partido por el peso va a ser T sub X partido por T sub I igual T por seno de alfa, T coseno de alfa. Las T y las T se me van, entonces me queda que la fuerza eléctrica partido por el peso va a ser seno de alfa partido por coseno de alfa igual a tangente de alfa. Luego la fuerza eléctrica va a ser igual a P por tangente de alfa. ¿De acuerdo? Bueno, pero la fuerza eléctrica nosotros sabemos cuánto vale. La fuerza eléctrica va a ser la carga por el campo eléctrico E. Y el peso también sabemos cuánto vale, que es mg. Entonces me queda mg tangente de alfa, o lo que es lo mismo, fuerza eléctrica, que es Q por E. Y combinando estas dos, me sale esta otra expresión. Es decir, por una parte, yo tengo que la fuerza eléctrica es P por tangente de alfa, y por otra parte yo sé que la fuerza eléctrica es Q por E. Pues igualando estas dos me quedan que Q por E es igual a ¿quién? A mg tangente de alfa. De aquí puedo despejar el valor de la carga. Todos van a ser datos conocidos. El campo eléctrico E, la masa m, la gravedad y la tangente de alfa. Despejando, me queda que Q es igual a mg tangente de alfa partido por E. Igual, ahora se sustituye, lo único que estoy haciendo ya es sustituir por cada cosa por su valor. Entonces la masa valía 0,5 gramos, que es 0,5 por 10 elevado a menos 3. No olvidemos que hay que expresarlo en el sistema internacional. La gravedad vamos a tomarla como 10. El ángulo alfa era 15 grados, tangente de 15, y el campo eléctrico es 400. ¿De acuerdo? Pues entonces la carga es, sustituyendo aquí, haciendo esas operaciones, me sale que la carga vale 3,35 por 10 elevado a 6 menos 6 coulombios en valor absoluto, puesto que sabemos que es negativa. Luego la carga es menos 3,35 micro, porque micro es lo mismo que la milésima parte por 10 elevado a menos 6 coulombios. Este es el resultado. Ese es el resultado. Luego ya hemos calculado la carga, ¿vale? Hemos calculado la carga. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues hacer la segunda parte del problema. Suponer que la carga se hiciese el doble. Entonces, yo vuelvo a escribir. Bueno, estamos repasando el enunciado. Estamos repasando el ejercicio. Y lo único que estamos haciendo es rápidamente echando un vistazo a
a qué es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? En definitiva no es más que dibujar mi sistema, ver todas las fuerzas que actúan sobre el peso, ¿de acuerdo? Sobre esta partícula, que es el peso, la fuerza eléctrica y la tensión. La tensión después componerla en T sub X y en T sub Y, ¿de acuerdo? Y luego escribir mis ecuaciones vectoriales de forma escalar, ¿vale? No lo vamos a poner a repasar rápidamente sin dar más explicaciones, puesto que ya está explicado. Y ahora aquí aplicar un poco de trigonometría para calcular lo que es T sub X y T sub Y. T sub X, T seno de alfa, T sub Y, T coseno de alfa, ¿de acuerdo? Y de aquí nos sale que F eléctrica es T sub X y que el peso es T sub Y. Y ahora dividimos una entre otra. T seno de alfa, T coseno de alfa, se me van las T y me queda que la fuerza eléctrica a partir del peso es seno de alfa partido coseno de alfa, lo que es lo mismo tangente de alfa. Luego la fuerza eléctrica es P por tangente de alfa. Eso por una parte, ¿vale? Es decir, mg tangente de alfa. Y por otra parte, yo sé que la fuerza eléctrica es Q por E. Pues lo único que tengo que hacer ahora es unir estas dos, despejar y sustituir. Uniendo, y ahora despejo la masa, la carga, y me sale esta expresión donde la masa, la gravedad y todo lo demás es conocido. O la carga es 3,35 o menos 3,35 por 10 elevado a menos 6 o microcoulombios. Muy bien, pues con esto quedaría hecha la primera parte del problema. Ahora, si nos fijamos, vamos a tener la misma situación, pero la carga, no olvidemos que la carga yo la había obtenido, que era Q igual a mg. Lo que pasa es que ahora si hago la carga, la carga el doble, pues el ángulo no va a ser el mismo. Me quedaría tangente de alfa prima. Vamos a poner tangente de alfa prima, porque ya el ángulo sería distinto. Entonces, sustituyo y repito, usando la expresión anterior me quedaría que Q, estamos ya calculando el caso de que yo ponga una carga que sea el doble. La fórmula va a ser lo mismo. Los razonamientos van a ser exactamente igual. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El valor de la carga y el valor del ángulo, que en vez de ser alfa va a ser alfa prima. Pero yo sé que la carga va a ser ¿quién? Va a ser el doble de la carga anterior. Y lo que me preguntan es cuál es el nuevo ángulo de equilibrio, es decir, que tendré que calcular tangente de alfa prima. Entonces, pero la fórmula puedo usar la misma que he tenido en el caso anterior. Sería Q es igual a mg tangente de alfa prima partido 2e. El 2e este pasa para acá y la mg la voy a pasar de aquí de la izquierda a la derecha, ¿vale? ¿Vale? Mg tangente de alfa prima, ¿vale? Y ahora despejando me queda que tangente de alfa prima es igual a 2QE partido mg. De aquí se dice que alfa prima es igual a arco cuya tangente es mg. Vamos a ver. Estamos usando la misma fórmula, lo único que ahora ya el ángulo de equilibrio va a ser alfa prima, un ángulo distinto. Este 2e que está aquí dividiendo pasa para acá multiplicando. Me queda 2QE mg tangente de alfa prima. Tangente de alfa prima va a ser 2QE partido por mg. Y alfa prima es el arco cuya tangente vale 2QE mg. Esto ya es un problema simplemente de trigonometría, medir los valores y calcular el resultado. Sustituyendo, me queda esta expresión. Y eso sale 28,19 grados, con lo cual el problema ya estaría terminado una vez que hemos sustituido todos los datos en el ejercicio, ¿vale? Muy bien.
Repetimos que lo único que hemos hecho es que ahora aquí la carga es el doble. Y no, la carga o el campo eléctrico. Y el ángulo alfa prima va a ser el que va a cambiar. ¿eh? Bien.